Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Hoy de nuevo en este espacio creado especialmente para trabajar temas de salud mental, para hablar de lo que nos pasa en la vida o lo que está pasando en la vida. De nuevo hoy con una invitada supremamente especial que la vida me trajo a mi vida a raíz de este paso que he dado por mi trastorno mental. Ella es Paula Ravagli. Paula, hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Muchas gracias por estar en este espacio, por darnos tu tiempo. Contémosle a la gente, ¿quién es Paula Ravagli? Gracias, Mauricio. Primero, muchas gracias por invitarme. Bueno, les cuento que Paula Ravagli es mamá, es amiga, es profesional, soy maestra en artes plásticas y soy fonoaudióloga, pero también soy una persona depresiva. Bueno, Pau, tocas ese tema que es el que queremos hablar hoy, la depresión. Mucha gente sabe, yo lo he hablado abiertamente desde hace algún tiempo ya. A mí me tocó la depresión hace 2 años, un tema muy heavy, muy fuerte, muy duro, que aún vivo, porque la depresión, digamos, sigue en nuestra vida, pero pues lo importante es cómo manejarla. Contémosle a la gente, Pau, ¿cómo llegó, cómo tocó a la puerta tuya la depresión? Sabes que es una pregunta compleja porque cuando toca la puerta, así como tú lo llamas, uno no se da cuenta. Uno abre la puerta, pero uno no se da cuenta que entra. Nunca me di cuenta, nunca me di cuenta. Tenía episodios de tristeza, de no comer, de no querer salir, de no disfrutar las cosas que antes disfrutaba, pero nunca supe qué era lo que pasaba. Simplemente un día fui al médico por una enfermedad X y me dejaron hospitalizada en la clínica con un diagnóstico de depresión mayor. Bueno, Pau, a mí también me pasó más o menos lo mismo. Yo comencé, digamos, a sentirme así. O sea, como yo monto mucho bicicleta. Bueno, o montaba porque ya no lo hago tanto. Empecé a perder interés por algo que me gustaba, el llover, normal. Empecé a sentirme cansado. Empecé a dormir más de lo que dormía diariamente o tenía más sueño del sueño normal que le da a uno. Empecé a perder apetito, incluso empecé a bajar de peso. Eh, y tampoco sabía, o sea, tampoco sabía que yo tenía depresión hasta el momento que, lastimosamente, comencé a pensar en quitarme la vida. Ahí digamos que fue como ese plus o ese detonante o ese empujonazo que me dio la vida para tomar la decisión de ir a un médico y que ese man me dijera, venga, es que usted tiene depresión. A ti, ¿cómo fue ese paso de darte cuenta que te dejaron hospitalizada y tú darte cuenta, Marina, tengo depresión? Pues mira, un día me desperté, yo sufro de asma y tenía una crisis de asma brutal y fui al médico obviamente pues por esta crisis, pero además yo estaba y venía sintiéndome irritable, muy irritable. Cualquier cosa me molestaba mucho, el apetito, como tú dices, perdí el apetito, pasé casi 2 semanas sin conciliar el sueño y esto obviamente era como un círculo vicioso, ¿cierto? Tú no duermes, entonces tu irritabilidad se vuelve más grande, no quieres comer, no quieres hacer nada, entonces este tipo de cosas hace que tu cuerpo obviamente no funcione bien, porque si tu cerebro no está descansado, pues el resto del cuerpo no funciona, ¿cierto? Voy al médico, el médico me revisa y me dice, listo, tienes una bronquitis, vete para la casa con este antibiótico. Y él simplemente me dice, ya, vete para la casa. Cuando él me dice, vete para la casa, yo empiezo a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, estaba en urgencias. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo no podía parar de llorar. No era capaz de parar de llorar. Pero esto ya me había pasado. Lo que pasa es que como estaba en mi casa, pues yo decía, bueno, estoy triste, Sí. no pasa nada, ya se me va a pasar. Y entonces el médico me dice, yo voy a hacerte evaluar por un psiquiatra. Llaman al psiquiatra, el psiquiatra me evalúa. Claro, como dices tú, yo había tenido pensamientos suicidas. O sea, pensaba en cómo iba a hacerlo.
sin dolor, tengo que decirlo, porque yo decía, yo me quiero morir, porque este dolor que tengo es tan profundo y tan grande que yo quiero dejar de sentir esto, pero no quiero sentir dolor. Entonces empiezo a pensar cómo hacerlo. Entonces cuando le cuento esto a mi psiquiatra, bueno, a mi psiquiatra en el momento no era mío, al psiquiatra que me estaba atendiendo, él me dice, yo no puedo dejarte ir porque pues obviamente tienes ideación suicida, yo voy a dejarte internada. Me internan, pero digamos que lo que hacen, yo creo que como medida es doparme de alguna forma. El medicamento que me dan es muy fuerte y yo no soy consciente de esos 10 días que estoy en la clínica, Sí. digamos cuando empiezo ya el tratamiento. Entonces ya a los 10 días salgo de la hospitalización con medicamento ya, con un diagnóstico y después del diagnóstico pues con el medicamento y de ahí empiezo el medicamento, pero vuelvo y recaigo casi a los 10 días. Algo pasa en mi vida que detona nuevamente una crisis y vuelvo otra vez a la clínica, ahí sí ya a la clínica psiquiátrica, que creo que para todas las personas decir que se está en una clínica psiquiátrica es algo muy complejo, Mauro. Es muy complejo y muy difícil. Difícil porque yo siempre decía, primero no quiero estar ahí porque me da miedo. Me daba mucho temor estar en esta clínica psiquiátrica, mucho, porque uno a lo desconocido le tiene miedo. Sí. Y más cuando se le cataloga o tiene el nombre de eso es para las personas que están locas, ¿cierto? Entonces yo lo primero que decía es, yo no estoy loca, yo no estoy loca y yo no puedo estar en esa clínica. Ingreso a la clínica porque así ya pues es la decisión que toman. Yo iba a todas las clínicas y todas las clínicas lo que hacían era, usted se tiene que ir para la psiquiátrica, usted se tiene que ir para la psiquiátrica. Ingreso a esta clínica y yo le decía a las personas cercanas a mí que en ese momento estaban conmigo, yo les decía, por favor no vayan a decir que yo estoy en esta clínica. No, entre menos gente se dé cuenta, mejor. Estoy nuevamente en esta clínica durante 15 días, hospitalizada, ya estaba el medicamento, o sea que ya no podían hacer más, solo pues como contenerme. Y bueno, estoy en la clínica 15 días, salgo de la clínica nuevamente con el mismo tratamiento que venía y empieza el proceso ya de interiorizar qué es lo que tengo. Y uno se juzga un montón, porque a mí, porque esto, porque no otra cosa. Y para mí, y creo y lo más importante de decir esto, es que tener una enfermedad mental es como tener otro tipo cualquiera de enfermedad. Una diabetes o un cáncer, pues, ¿cierto? Sí. Siendo, digamos, un poco llevándolo como al símil. Así debería ser. Entonces, uno no debería, cuando uno tiene diabetes, por ejemplo, ¿usted qué tiene? ¿Por qué se inyecta? Ah, porque tengo diabetes, ¿cierto? Pues no hay lío con eso. Cuando uno tiene depresión, ¿usted qué tiene? Yo decía, tengo asma, tengo una crisis de asma y por eso me hospitalizaron, porque me daba mucha, mucha vergüenza que la gente supiera que yo tenía una depresión. Y hoy en día, o sea, que es algo, digamos, a mí también me pasó algo similar, a mí también me da miedo al principio hablarle a la gente o decirle a la gente o que se dieran cuenta que yo tenía depresión, porque es que es sentirse juzgado y lastimosamente hoy todavía lo juzgan a uno. Yo perdí personas, se me alejó mucha gente, posiblemente fue porque me vieron como el depresivo ahí, como venga este man, qué pereza, ya llegó el aburrido. Y no, o sea, no es eso, ¿cierto? Es incluso una condición que uno no controla a veces, pero que a raíz del proceso, del aprendizaje, de las psicoterapias, del acompañamiento, del médico, eso empieza a evolucionar y uno mismo aprende como a darse cuenta de eso. ¿Cómo, digamos, cómo fue ese salto de la pena tuya, del miedo a sentirte juzgada o rechazada, a estar hoy al frente de una cámara y decirle a la gente, yo tengo depresión? O sea, ¿cómo hiciste eso? Para decirle a la gente, hey, salgan de ahí. Es casi como salir del closet, digamos. Total, total. De hecho, en mi perfil de Facebook, después de tener una terapia con mi psiquiatra, llorando mucho, le dije que yo no era capaz de asumir que yo tenía depresión, porque además yo iba donde mi psiquiatra y le decía, ¿cuándo se me va a quitar?
Y ella me decía, no puedo darte una fecha. Yo no puedo decirte si son 8 días, pueden ser 15, pueden ser 6 meses, puede ser un año o puede ser más. Eso me producía mucha ansiedad. Entonces, después de tener esa cita con mi psiquiatra, porque ella sabía que yo decía siempre que tenía una crisis de asma, me dijo un día, no más, hasta aquí. Vas a asumir que tienes esta enfermedad y lo tienes que asumir. Y yo no sé, yo creo que ese día fue clave para mí en la terapia, y ese día en mi perfil de Facebook salí del closet. Así empecé escribiendo. ¿Qué más que en Facebook, donde yo tenía a mis amigos y a otro poco que tampoco conocía? Entonces lo que hice fue decir, hoy vengo a salir del closet. Hoy vengo a contarles qué ha pasado con Paula estos últimos meses, donde todo el mundo me pregunta qué tengo. Y yo siempre respondo que una crisis de asma. No, no tengo asma. Tengo una enfermedad mental. Tengo depresión. Y esto fue para mí ya, o sea, como que me liberé, literal. Sí, me liberé. Me quité un peso enorme de encima. Porque yo decía, yo no soy loca. Sí, tengo una enfermedad mental. Como mucha gente y como mucha otra gente tiene otra enfermedad. Y así fue que lo asumí. Complejo, sí, mucho. Porque después de eso, lo que hice fue, claro, como ya me había liberado, yo dije, quiero empezar a ayudar a la gente. Y yo creo que estos espacios me permiten poder, claro, contar mi historia, que la gente se dé cuenta, no sé cuántas personas puedan estarnos viendo en este momento, pero además que digan como, bueno, si ella pudo, si ella tenía pensamientos suicidas, si ella no quería vivir, si ella tiene depresión, porque aún la tengo, esto no se quita. Con esto se va a vivir el resto de la vida, por lo menos desde que me diagnosticaron. Hasta que yo me muera voy a tener depresión. Entonces, saber que sí se puede. Y que uno, como tú dijiste, con terapia, con el medicamento, con un montón de acompañamiento, uno puede llegar y pasar del otro lado. Bueno, Pau, agradecemos este espacio. O sea, es corto, pero queremos, como tú lo dices, poder llegar a la gente. Que esto sea un tema que podamos hablar sin tapujos, sin miedos, sin el miedo a sentirse juzgado, porque nos pasó a nosotros y sabemos que a mucha gente ahí detrás de esa cámara les está pasando. La invitación entonces es, oiga, salgamos del closet, si nos sentimos mal, pidamos ayuda. Tenemos una red de apoyo que a veces no conocemos, que puede ser nuestro familiar más cercano, nuestra pareja, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, quien sea. Esa es nuestra principal y primera red de apoyo. Entonces la invitación, como lo dice Paula, es a que tomemos la decisión, salgamos del closet y si estamos mal, pidamos ayuda. Pau, te agradecemos infinitamente este espacio. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo porque de esto podríamos hablar demasiado. En el mundo, más de 300 millones de personas, según la OMS, dicen que sufren de depresión y pueden hacer hasta más porque no todo el mundo lo habla. Pero queremos que estos espacios ayuden a que nos demos cuenta de que esto es una enfermedad normal, de que no es que seamos locos o que seamos los aburridos de la fiesta, no. Nosotros somos personas alegres y vivimos supremamente bien. Que a veces nuestro estado emocional es diferente, sí, pero somos personas normales. ¿Sí o no? Quiero terminar y agradezco también mucho la invitación a este espacio con algo, y es que ahora digamos que se sabe y se conoce que más gente sufre de esta enfermedad, pero no la romanticemos. O sea, es importante no romantizar la depresión. A mí me ayudó un montón muchas cosas que pasaron con la depresión, pero también estuve en el hoyo más profundo y en los momentos en que no quería nada, no quería vivir. Entonces es importante no romantizarla. No decir, gracias a la depresión yo soy una mejor persona. No, la depresión a mí no me hizo una mejor persona. Me ayudó y me dio herramientas para poder continuar con mi vida. No la romantizo. Bueno, ya escucharon ustedes a Paula y no olviden algo. Recuerden que en la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. Les agradecemos todos por este espacio, nos estaremos viendo y no olviden vivir un día a la vez.